Hermanos, Dios les bendiga. Ustedes pueden ver ahí en el boletín que tenemos como tema Día de Acción de Gracias, y ahí tienen los 3 puntos en el boletín. Entonces usted cualquier cosa que quisiera escribir lo puede escribir ahí en su boletín. Ahí, como pueden ver, como introducción, vamos a decir como ilustración de qué es lo que se trata, ¿no? El Día de Acción de Gracias, y simplemente lo vamos a agarrar como una ilustración de lo que después queremos decir en la Biblia, lo que dice la palabra de Dios. Entonces voy a leerlo aquí y luego ya después vamos a hablar los 3 puntos con la palabra de Dios. Dice aquí, esto lo saqué de la embajada de Estados Unidos en México. Dice: Día de Acción de Gracias. El Día de Acción de Gracias, la fecha nacional más peculiarmente americana, fue celebrada por primera vez en 1621 por los pobladores de la colonia de Plymouth. Esos colonizadores, que más tarde fueron llamados peregrinos, salieron de Inglaterra porque deseaban separarse de la iglesia establecida y adorar a Dios a su propia manera. Ahora sí les quiero decir, aquí menciona a su propia manera, pero es que simplemente ellos querían hacerlo más bíblicamente. Imagínese usted estar en una nación donde se debe adorar de cierta manera, ¿no? Y usted dice, bueno, es que en la Biblia yo veo que las cosas no son así. Yo veo que en la Biblia se debe adorar diferente. O sea, no hay cosas que han ya puesto como mandamientos de hombres y cosas de esas. Pero imagínese que en la nación donde usted esté usted obligado a practicarlo como los demás. Y que usted vea que no, usted lo quiere practicar de una manera más pura, de una mejor manera. Entonces, a eso se refiere, ¿verdad? Cuando dice que deseaban separarse de la iglesia establecida y adorar a Dios a su propia manera. No se refiere a la iglesia establecida por Jesús, sino a la que se encontraba ahí en Inglaterra en ese entonces, la cual ya tenía otras cosas que le habían agregado, ¿no? Después, dice, de salir de Inglaterra, los peregrinos se establecieron en Holanda en 1608. Entonces, primero fueron para allá, ¿no? Pero uno puede ver cómo ellos se tienen que salir de un lugar para poder adorar a Dios, ¿verdad? Como Dios quiere. Entonces, eso a uno le llamarían pues lo que sería persecución, en el sentido de que si no adoras, ¿verdad?, como yo te digo, entonces te va a ir mal. Entonces, pues, ¿qué es lo que se puede hacer? Pues es salirse, ¿no? Dejar las cosas que uno tanto ha tenido por tanto año y todo eso, que tierras o lo que sea, y salirse de ahí, con tal de agradar a Dios. Entonces dice, vea, después, finalmente, en 1620, se embarcaron en el Mayflower, buscando libertad de culto en el Nuevo Mundo. O sea, aquí sí van a poder tener libertad del culto, ya sí van a poder ser libres, ¿verdad?, de adorar a Dios, ¿verdad?, como ellos veían en las Escrituras que había que hacerlo. Entonces dice, ahora el Nuevo Mundo viene siendo aquí, ¿verdad?, América. Dice, con todo y que su destino original era colonia en Jamestown, Virginia, una tormenta los sacó de su ruta y en noviembre de 1620 llegaron al norte de Plymouth, Massachusetts. El primer invierno fue de grandes penurias para los colonizadores, ya que más de la mitad de la colonia murió de hambre y por enfermedades. Entonces, primero vemos lo terrible de que la prueba que están pasando en cuanto a persecución, ¿no? Y salirse de ahí. Y luego después llega una parte, y ahora con tribulación, con problemas, con cosas así, como usted puede ver, dice, más de la mitad de la colonia murió de hambre y por enfermedades. Imagínense morir de hambre, dice, por enfermedades. Sin embargo, aquellos que sobrevivieron continuaron luchando, y en la primavera sembraron su primera cosecha de maíz. No sé cuántos han sembrado maíz. Yo me acuerdo cuando ahí ahí con mi abuelita, ahí sembraron así unos maíces, y luego también cuando fuimos ahí con Brian y Ginny la vez pasada, todo lo que comíamos ellos mismos lo crecían, ¿no? Y todo, ¿quieres maíz? No, pues sí, elote. Y ya íbamos allá afuera para a ver escoge cuál quieres, ¿verdad? O el pescado, vamos a comer pescado, pues vamos a pescar y cosas así. Es una vida muy, muy bonita, ¿no? Entonces ahí cosecharon, ¿verdad?, el maíz. Escuanto, un indio guerrero, se hizo amigo de ellos. Aquí hay uno que se llama Escuanto, ¿o no? Y no vino. Dice, y enseñó a los colonizadores cómo sembrar y cultivar el maíz.
y los ayudó a establecer buenas relaciones con las tribus indias vecinas. Dice, en el otoño de 1621, después de una buena cosecha, el gobernador Bradford proclamó un día de dar gracias al Señor. Dice, para que podamos de una manera más especial regocijarnos después de haber recogido el fruto de nuestro trabajo. No sé si se fijan, pero en toda esa historia de calamidades que tenían antes, no están como diciendo, bueno, pues no, nos está yendo muy mal, mejor vamos a tener el servicio como quieren que lo hagan, aunque no sea conforme al Señor, vea. O mira, nos están haciendo todas cosas tan malas, nos estamos enfermando, nos estamos muriendo de hambre, y no se oye nada de eso de quejas, pero lo único que uno sabe de todos esos días es el día de acción de gracias, vea, al Señor. Entonces es un buen ejemplo. Entonces dice, como cristianos, entonces aquí dice otra, lo voy a repetir, proclamó un día dar gracias al Señor para que podamos de una manera más especial regocijarnos después de haber recogido el fruto de nuestro trabajo. Dice, en un gesto de amistad, los peregrinos invitaron a los indios vecinos para juntos celebrar una fiesta en la que compartieron pavos y gansos, maíz, langostas, almejas, calabazas y frutas secas. No les quiero dar hambre, ¿verdad? Pero esto es lo que estaban haciendo, ¿no? Dice, debido a una pobre cosecha y problemas con los indios, no fue posible celebrar el Día de Acción de Gracias el siguiente año. Sin embargo, en 1623, el gobernador Bradford proclamó julio 30 como el Día de Acción de Gracias para celebrar el final de un largo periodo de sequía. Imagínense, después también sequía, ¿no? Después de 1623, la celebración del Día de Acción de Gracias fue irregular y generalmente con una base regional. Sin embargo, en 1789, poco después de que las 13 colonias se habían unido, el presidente George Washington presentó un acuerdo al Congreso para celebrar un Día Nacional de dar gracias y obviamente a Dios y oración pública. Se aprobó la resolución y en noviembre 26 de 1789 se celebró el primer Día Nacional de Acción de Gracias, ya era a nivel nacional. En la proclamación correspondiente, George Washington insistió a los americanos a dar gracias a Dios por su protección, por la victoria en la lucha, por la libertad y por la paz y prosperidad en el nuevo país. Durante los siguientes años aún no había una celebración nacional anual de esa festividad. Sin embargo, en 1846, la señora Sarah Hale, editora de Godly Lady Book, una revista para mujeres, lanzó una campaña para hacer el Día de Acción de Gracias una fiesta nacional. Después de 9 años logró su meta y el Día de Acción de Gracias fue señalado como una fiesta nacional justo antes de empezar la Guerra Civil. El 3 de octubre de 1863, el presidente Abraham Lincoln expidió la primera proclamación de Día de Acción de Gracias desde 1789. Desde el tiempo de Lincoln, anualmente el presidente ha proclamado el cuarto jueves de noviembre como el Día de Acción de Gracias. Entonces, el patrón general de esta celebración también se ha conservado igual desde el siglo XIX. El menú, como cualquier variación regional, generalmente consiste de pavo relleno al horno, arándanos, algún platillo a base de maíz, camotes y pasteles de calabaza. Hoy día, el Día de Acción de Gracias sigue siendo un día de fiesta durante la cual las familias americanas se reúnen para compartir los frutos de una abundante cosecha y para dar gracias a Dios por las bendiciones en sus tierras. Entonces uno puede ver de qué se trata el Día de Acción de Gracias. Entonces lo que uno puede ver es que estos eran cristianos que en primer lugar eran perseguidos, ¿verdad? por su fe, porque querer hacer las cosas como Dios quiere, no como ya lo que estaba ahí establecido que no estaba bien ya. Y luego ya después, vea, todas esas tribulaciones que tuvieron, vea, problemas y todo, y luego ya después, ¿verdad?, tuvieron esa buena cosecha, pero en todo eso lo que conocemos acerca de parte de ellos es cómo ellos iniciaron ese Día de Acción de Gracias. Y por eso el día de hoy llega a ver aquí en Estados Unidos eso. Ahora, si ven ahí en sus boletines, lo puse por eso en 3 puntos.
Y el número 1 es gratitud en medio de la persecución, gratitud en medio de la tribulación como punto número 2, y gratitud en medio de la bendición. O sea, no nada más tener un espíritu de gracias a Dios cuando las cosas van bien, sino también cuando las cosas van mal. Uno ser fuerte, ¿verdad?, en su fe, sabiendo, ¿verdad?, que esos problemas no van a ser para siempre. Ahora, si nos vamos primero ahí, gratitud en medio de la persecución, vamos a ir a Hechos capítulo 5. Vámonos a Hechos capítulo 5, ahí en sus Biblias. Hechos capítulo 5, versículo 40 al 42. Hechos capítulo 5, versículo 40 al 42. Fíjense aquí lo que le pasa a los apóstoles. Los apóstoles están predicando la fe en Cristo. Y obviamente aquí en el caso de los, no obviamente, sino lamentablemente, aquí los judíos, los que no creían en Cristo, pues no les gustaba nada lo que estaban diciendo. Y entonces versículo 40, Hechos 5:40 dice: y convinieron con él, o sea con Gamaliel, dice, y llamando a los apóstoles, después de ¿qué? De azotarlos. Acuérdense, ellos no habían hecho nada malo, nada más habían predicado en el nombre de Jesús y los azotaron. Ahora, no es un azote como cuando hay dos chiquillos ahí jugando, ¿no? Y andan ahí con varillas y así todo, sino que estamos hablando de azotes para que le duela, ¿verdad? Que le duela. Entonces, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Versículo 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio llorando. No, ¿qué pasó ahí? Dice, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, ¿verdad?, del nombre de Jesucristo. Entonces, normalmente la persona, si no está bien en su fe y de repente le pasan ese tipo de cosas, pues va a estar diciendo, pero Señor, si yo estaba predicando, ¿verdad?, y mira lo que me pasa, ¿verdad?, pues ¿por qué pasó? Y todo eso, no, pues ya no voy a predicar. Pues digo, ¿qué me estás queriendo decir, Señor? Entonces, y así, esa es una mente inmadura. Pero cuando la persona sabe, ¿verdad?, que mira, uno va a ser cristiano, pase lo que pase, en las buenas y en las malas. No le voy a yo andar poniendo condiciones a Dios, de que bueno, sí voy a ser cristiano si tú esto y si tú aquello y si tú aquello. No. Nosotros entendemos, por eso lo primero que uno tiene que comprender es que Jesús es el Señor. Es el Señor. Y uno es criaturita, ¿verdad?, uno es el siervo, uno es el servidor de Dios. Entonces uno se entrega a Él. Entonces por eso cuando nosotros normalmente cuando alguien pasa al frente y eso normalmente no utilizamos la palabra aceptar. Acepta a Jesús, acepta a Cristo. Porque la Biblia no dice nada de aceptar a Jesús, porque normalmente el que acepta es el que pone las condiciones. Por ejemplo, cuando ustedes fueron aceptados en un colegio y reciben una carta ¿de qué? De aceptación. ¿Quién es el que pone las reglas? El colegio, ¿verdad? O en el campo militar, aquí y en otras partes. De repente usted quiere aplicar, pero entonces necesita recibir la carta ¿de qué? De aceptación. Entonces, ¿por qué? Porque el que acepta es el que pone las reglas. El otro es el que está rogando, ándale, yo quiero, ándale. Ok, pero así van a ser las cosas. Entonces uno no acepta a Jesús, sino la Biblia dice que Él es el que nos hace aceptos en el amado, o sea, en Jesús. Es decir, nosotros éramos inaceptables. Es por eso que nadie puede ir al reino de los cielos, ¿verdad?, porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero entonces Dios es el que nos hace aceptos en el amado, en Jesús, porque entonces Cristo muere por nosotros, entonces ya somos aceptables, hemos sido aceptados por Dios. Entonces es bien importante. Aquí ven, en este caso, ellos tenían la mente correcta, el corazón correcto, y por eso cuando salieron de la presencia del concilio, después de haber sido azotados por su fe, no habían hecho nada malo, ellos estaban gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. En la palabra de Dios dice, ¿verdad?, si eres azotado, ¿verdad?, pero porque te lo mereces, pues ¿de qué te regocijas? ¿Verdad? Pero si eres azotado, ¿verdad?, injustamente, entonces dice, alaba a Dios. Entonces, en el caso de nosotros, así, que si los sufrimientos lo debemos, pues eso, qué gloria. Pero si nosotros sufrimos en el nombre de Jesús, entonces Él es alabado por nuestra conducta. En el versículo 42 dice,
Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Entonces, hermanos, vea, cuando nosotros estemos en persecución, vea, nosotros seamos gozosos, vea, estemos gozosos y démosle gracias a Dios. Ay, Señor, no puedo creer cómo es posible que hasta tú me hayas puesto como un instrumento de padecer, ¿verdad?, por causa de tu nombre. Entonces es algo maravilloso. Entonces es bien importante eso. Entonces, así como en el caso de los peregrinos, hasta ellos se salieron de su lugar, se salieron de sus lugares con tal de adorar a Dios de manera más correcta que lo estaban haciendo donde se encontraban. Ahora, ahí también vamos al punto número 2, gratitud en medio de la tribulación. Y cuando estoy hablando de tribulación me estoy refiriendo a pruebas, cuando están ya no tal vez sea en cuanto a su fe, sino simplemente cosas que pasan en la vida, o como dice la palabra de Dios, que nuestra fe, de la cual es más preciosa que el oro, el oro es probado por fuego. Entonces, en el caso de nosotros, nuestra fe llega a hacerse más pura cuando pasamos por pruebas. Entonces, Santiago capítulo 1, vamos a irnos a Santiago capítulo 1, versículo de 2 al 4. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. Santiago 1, 2 al 4. ¿Ahí lo tienen? Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Nuevamente, por ejemplo, ¿por qué se goza la persona? Cualquier persona. Cuando de repente alguien llega bien feliz, ay, no, hombre, gracias a Dios que esto y aquello. ¿De qué dicen? Pues tal vez recibí el trabajo, ¿verdad? O tal vez recibí un aumento de salario, o tal vez ya tengo un carro nuevo, o ya, ¿verdad? Ya tengo una casa, o mira, gracias a Dios, pues ya estoy con salud, y un montón de cosas que pensamos, cosas así buenas. Pero nosotros no estamos pensando, ¿verdad?, cuando pasa una prueba, que, ay, gracias a Dios, ¿verdad?, porque estoy en esta prueba. Ahora yo me acuerdo últimamente, pues el hermano René, ¿verdad? Él sí pasó por unas pruebas, y él dio gracias, ¿verdad? El miércoles pasado, que era culto de la oración, entonces dice, gracias por las pruebas, por los problemas, dice, y también por la solución de esos problemas. Pero uno piensa, ¿verdad?, cuando pasa por pruebas, no, pues tiene que, primero que nada, uno checa que no sea por uno mismo, o sea, que uno mismo no sea el causante de esas cosas. ¿Para qué? Para no volver a repetir el error tal vez de uno. Pero cuando ya uno ve, pero es que yo no veo que yo haya contribuido a eso, sino que son otras personas o lo que sea, enemigos, o sea, de uno, no tanto que uno ande de enemigos, sino que otras personas andan de enemigos con uno. Entonces ya es otra cosa. Entonces, Señor, yo sé que hay algo en eso, o que tú me quieres enseñar, o que tú me quieres purificar mi fe o algo. Pero aquí dice, hermanos míos, tened por sumo gozo, no nada más gozo, sino que sumo gozo. Así como las personas que están en sumo, ¿no? Están así. Entonces, tener mucho, por sumo gozo, cuando os halléis en diversas pruebas. No nada más en una prueba, sino en diversas. Hay diferentes tipos de pruebas, no todas son iguales. Versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Había una persona que decía, no ores por paciencia, güey, porque si oras por paciencia, entonces órale, pues te va a dar más pruebas el Señor. No, o sea, independientemente si ores por paciencia o no, Dios te va a dar pruebas para que crezca tu fe, ¿verdad? Porque Él sabe, ¿verdad?, que lo que es bueno para ti. Por ejemplo, cuando nuestros hijos están chiquitos, ¿verdad?, están empezando a caminar, ¿verdad?, están aprendiendo a hacer diferentes cosas, ellos no se la pidieron a usted. Mamá, yo quiero aprender a caminar. Mamá, yo quiero aprender a comer ya verdurita. Mamá, usted no le dijo a su hijo, yo quiero aprender a comer verdurita. Al contrario, dicen, no verdurita. Pero usted como quiera se los da, independientemente que se los pido, ¿no? Usted se los da. ¿Por qué? Porque es para su bien, ¿verdad? Es para su bien. Entonces aquí dice, versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero no se queda ahí. Versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa. Es decir, que uno siga con la paciencia, porque vamos a decir que la prueba que usted tenga dura tanto así.
no sé, independientemente que esto signifique en días o meses o semanas, dura tanto así. Solamente Dios sabe cuánto va a durar. Usted no. Y usted, paciencia. Y está así de grande, ¿no? La prueba, ¿no? Paciencia. Y aquí a la mitad, ya no aguanto más. ¡Pua! Y todo. Entonces, por ejemplo, cuando a veces los matrimonios están pasando por un bache, entonces ustedes saben lo que es un bache, ¿no? No debe ser que sea un coloquismo mío. Entonces está el bache, así como cuando usted pasa con el carro, y ¡pum! Y se le descompone la llanta. Entonces hay que pensar, mira, ahorita está pasando las cosas bien mal, pero no se preocupe, va a salir, piensa en eso. Y obviamente estamos hablando cuando las personas sí están pidiendo consejo, cuando las personas sí están pidiendo ayuda, o sea, de hacer algo al respecto. Entonces es muy bueno el hecho de que la persona tenga la voluntad de salir de ese bache. Entonces decirlo, mira, o sea, no se preocupen, o sea, esto se va a pasar, y siempre podemos dar ejemplos de otros, ¿verdad? ¿Cuántas otras personas, cuántas otras parejas tuvieron sus problemas, tuvieron sus angustias, tuvieron sus pruebas pero tremendas y salieron de ahí, y mira cómo ahí se aman, mira cómo están, mira. Entonces es bien importante para engrandecer la fe de la persona. Entonces aquí menciona que la paciencia tenga su obra completa en el versículo 4. Entonces, de cuenta, está la prueba de este tamaño, usted no sabe, pero usted siga con paciencia, para que salga de ahí. Pero si usted se desespera, que quedó arruinado, ¿no? Entonces tiene que empezar de cero, o peor, a veces más abajo. Entonces dice aquí, mas tenga la paciencia su obra completa, ¿para qué? Para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte, dice, cosa alguna. O sea, pudieron pasar por ahí, ustedes siguieron fieles. Me acuerdo, por ejemplo, de Job. ¿Se acuerdan Job? El libro de Job. ¿Cuántas cosas no pasó? Ahora, eso sí, ya cuando él estaba bien, hasta los amigos decían, a mí se me hace que tú hiciste algo malo y quién sabe qué y todo. O sea, sufrió físicamente, ¿verdad? Sufrió materialmente, sufrió en cuanto a su familia, ¿verdad? Que sus hijos se murieron, ¿verdad? Sufrió, o sea, también en cuanto a su reputación. Ya las personas estaban pensando, mira, por algo será que le está pasando todas estas cosas malas. Sufrió hasta de su cónyuge. Mira, todavía retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Así le dice la esposa de Job. Entonces imagínense lo que debía hacer la ayuda idónea. Fue para lo malo. Y él siguió adelante, y les iba a decir, o sea, obviamente ya cuando usted lee todo el libro de Job, pues él sí se angustia, ¿no? Y él sí dice, no, yo sí quiero decirle a Dios, ¿verdad? O sea, ¿por qué está pasando cosas así, no? Pero porque lo estaban ahí dándole, de que él era el culpable. Pero entonces uno puede ver que entonces ya Dios reprende a los otros que andaban hablando mal de él, y también le dice a Job, o sea, dando a entender cómo él es Dios, o sea, Dios es Dios, y cómo Job no va a comprender todo. Entonces, en el caso de nosotros, a veces no podemos comprender todas las cosas, porque si nos están pasando cosas injustas que nosotros no hemos hecho nada al respecto, porque conste que desde el primer versículo se menciona que como Job era varón perfecto, temeroso, apartado del mal. Entonces, en el caso de uno, por eso tiene a Job, dice la palabra de Dios, que él es como ejemplo, ¿no? de eso de la paciencia o longanimidad. Entonces aquí dice, tenga paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Porque después, ¿qué le pasó a Job? Recibió el doble de todo. O sea, antes era el hombre más rico de todos los orientales, antes de que le pasara la prueba. Y pasó todo eso, y después tuvo el doble de lo que antes tenía, cosas buenas. Versículo 5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. O sea, por ejemplo, ahí en las pruebas, obviamente uno que tiene que tener paciencia, pero no nada más paciencia, sino pedirle a Dios sabiduría.
Señor, ¿cómo le hago? Porque si no, se rompe la paciencia y hace usted algo que a Dios no le gusta. Entonces, si usted tiene paciencia, no nada más tenga paciencia, sino pedirle a Dios sabiduría. Y tal vez Dios se la da a través de que usted, en la lectura bíblica, o a través de otro hermano o algo que le está diciendo un consejo y un consejo bueno. Porque cuando pasan las cosas, hay medio mundo que le va a dar consejos, pero va a haber consejos buenos y va a haber consejos malos. Entonces usted tiene que discernir cuáles son conforme a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. Entonces aquí uno puede ver, otra vez voy a repetir el versículo 2, ¿qué es lo que dice? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No por la prueba, sino por el resultado, lo que va a suceder después, las cosas buenas. Hay unos que dicen que no hay mal que dure, ¿cuánto? No hay mal que dure 100 años. ¿Por qué? Porque uno ya se muere ya. Obviamente estamos pensando en alguien que es cristiano, ¿verdad? Porque si aparte no era cristiano, pues ahí llega el juicio, ¿no? Entonces por eso es bien importante, ¿verdad?, que todos nosotros nos mantengamos firmes. Y yo sí quiero decirles, hermanos, que yo conozco que entre ustedes hay personas que tienen testimonios, ¿verdad?, que dar, en el sentido de tantas pruebas que ustedes han pasado, tantas tribulaciones o tantas cosas, y ustedes han salido adelante y han sido fieles a Dios a pesar de todos sus problemas. Es decir, no se alejaron y dijeron, mira, pues yo venía para que Dios me bendijera, y pues mira, pues como que la cosa no, al contrario, me salió peor convertirme al Señor, ahora tantas cosas malas que me pasan y todo, y se alejan. Entonces yo sí quiero decirles, ¿verdad?, que yo estoy bien contento, ¿verdad?, bien alegre, y es de fortaleza también para uno, al ver la fe de otros y la paciencia de otros, y cómo otros hermanos, teniendo pruebas tan difíciles, llegan a pasar las pruebas y siguen firmes en el Señor. Entonces, acuérdese, es bien importante, ¿verdad?, que cada uno de nosotros sí seamos firmes, ¿verdad? Y como dice ahí, tener, ¿por qué? Por sumo gozo, por sumo gozo. Obviamente estamos hablando de que cuando esas pruebas y todo eso no es por nuestra propia causa o porque nosotros mismos estemos pecando, porque en ese caso no nos dijera tenlo por sumo gozo. Al contrario, diría arrepiéntete, arrepiéntete de eso malo que estás haciendo. Y el punto número 3. Y otra vez, todo esto lo estamos diciendo porque, como en el caso de los peregrinos, tuvieron persecución, tuvieron unas pruebas tremendas. Imagínense, o sea, todos ustedes tratando de hacer la voluntad de Dios y escapándose de los que no lo dejaban hacer la voluntad de Dios, y de repente donde va a llegar todo mal, se desvía de curso, y luego se muere la mitad de su gente y todo eso. O sea, estamos hablando de cosas bien graves, bien graves. Y ellos, como quiera, mantenían su fe en Dios, su fe en Dios. Ahora vamos al punto número 3, gratitud en medio de la bendición. Eso es lo fácil de hacer, pero también hay que saberlo hacer bien, esa gratitud en medio de la bendición. Y lo digo porque hasta Dios mismo a los israelitas, cuando les decía, mira, cuando entres a la tierra que yo te prometí, no te olvides de mí. Porque hay unos que en la bendición, porque uno dice, ay, pero ¿por qué gratitud en medio de la bendición? Eso es fácil. Pues sí, pero para otras personas es exactamente cuando se pierden. Cuando ya les va bien. Cuando nada más venían al Señor cuando las cosas estaban mal. Y de repente ya les va bien. Y se van, se olvidan de Dios. ¡Wow! Y yo me he topado con personas así, o sea, hermanos que de repente, y luego ellos como que presumen diciendo, mira, pues yo me salí, le oré a Dios, ¿verdad?, que por la visa, creo que en este caso era la visa o algo así, a la green card, y me la dio. Y yo le digo, y hacía gracias a Dios. O sea, en vez de darle gracias a Dios, presumía de que mira, yo hasta fuera de la iglesia, hasta mira, lo obtuve y todo eso. Oye, no saben lo que está haciendo. O sea, la palabra de Dios dice que cuando uno recibe bendición y uno no se lo agradece a Dios, es decir, uno no se mantiene fe, entonces uno está atesorando ira para el día de la ira. Porque tanta bendición y tanta bendición que Dios te da y tú todavía no te conviertes, estás atesorando ira para el día de la ira. O sea, mucha evidencia en tu vida de cómo Dios ha estado contigo y tú nunca te quisiste convertir. Entonces, bien importante, ¿verdad?, que también tengamos gratitud en medio de la bendición, que reconozcamos que es por la mano de Dios que tenemos las bendiciones. Entonces, en 2 Corintios capítulo 9, 2 Corintios capítulo 9. Ay, sí les quería decir cuando me la mostró, si yo hubiera sido otro,
no es cierto. Porque hay unas personas, ¿verdad?, que así que envidiosas y todo eso, y aquello de repente paz. Y yo hasta sabido de personas que de repente pasan por el puente con vista bien y todo eso, y a veces el oficial que está ahí o algo así se las raya o algo. O sea, malos. Entonces, pero si les digo, pues en el caso de nosotros siempre tenemos que ser agradecidos con Dios. En 2 Corintios capítulo 9, versículo 6 al 15. Si ustedes se dan cuenta, esta es la que utilizamos para lo de la ofrenda, pero es bueno ver el contexto de lo que sigue después. 2 Corintios capítulo 9, versículo 6 al 15. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Se acuerdan cómo en el caso de los peregrinos tuvieron una gran cosecha? ¿Y a quién quisieron darle, por decirlo así, de la primera cosecha? A Dios. Obviamente no le pueden dar la cosecha a Dios así, sino que lo compartieron con sus vecinos y todo. O sea, mira, todo este bien, y lo quiero compartir. Ahí, por ejemplo, cuando nosotros estábamos en Indiana, ahí muchas personas cosechan. Y de repente aparecía en nuestro carro de la cosecha de ellos. Y así de repente así un montón de calabacitas, de cosas así, y esto, o arriba, ¿verdad?, del carro, si es que estaba cerrado el carro. Y era por eso, porque era como su primer cosecha y lo querían compartir. Entonces me acuerdo que una vez vi un dibujo así de un dibujito de una caricatura, en el cual un predicador, ¿verdad?, en un lugar donde tenían así ranchos, entonces vino a su carro y dijo, ay, se me olvidó cerrar la puerta con llave, y es que estaba el carro lleno de pura cosecha y ni él podía entrar al carro, y ay, se me olvidó cerrar el carro, dice. Entonces en 2 Corintios capítulo 9, el versículo 6 ya menciona, siembra generosamente, generosamente también segará. Y el versículo 7, dice, cada uno dé como propuso en su corazón, o sea, no con tristeza ni por necesidad de decirlo a la fuerza, porque Dios ama al dador alegre, o sea, que sea totalmente voluntario. Versículo 8, y poderoso, a las personas que hacen eso. Versículo 8, porque antes de eso, ya en el versículo 6, mencionó eso de la siembra y la cosecha. Versículo 8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Fíjense, toda gracia. Es decir, no dice que abunde, dice un montón de cosas, sino primero en toda gracia. Es decir, que ustedes tengan un corazón bueno. Es decir, que ustedes sean unas personas dadivosas. Entonces, primero que el Dios quiere cambiar sus corazones, y dice, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. O sea, la razón por la que Él nos da en abundancia. Abundancia significa tener más de lo que necesito. O sea, en este caso, está hablando de que, por ejemplo, yo ya tengo que comer, yo ya tengo, y todavía me sobra, es decir, todavía tengo más cosas. Otra vez estoy hablando de necesidades, no de cubrir glotonerías y cosas, sino de tener lo necesario, y lo demás lo puedo compartir. Pero lamentablemente no en todos tienen ese corazón, pero Dios quiere que tengamos ese corazón. Es en todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Ese es el gol de él, la meta de Dios para con nosotros. Versículo 9, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, es decir, la cosa sembrada, y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. ¿Sí? O sea, Dios nos está bendiciendo cuando dice que para toda liberalidad,
no significa que entonces para que usted haga lo que usted quiera. Ahí liberalidad, acuérdense que la Biblia menciona que aquella persona que es bondadosa, o que es generosa, que dé con liberalidad. Es decir, que no sienta, ay, no sé, bueno, tenía la intención de darlo, pero ay, ya me acordé de que pues posiblemente eso y aquello y todo. No, sino que el que da con liberalidad no tiene para nada ningún pensamiento de que, ay, tal vez lo voy a necesitar después o algo así. Entonces eso se refiere, para que estés enriquecidos, dice. ¿Todo? ¿Para qué? Para que usted sea bien próspero y jajaja, mira todo lo que yo tengo. No, sino para toda liberalidad, para entonces poder dar, ser generoso. Dice, la cual produce en medio de nosotros, ¿qué cosa dice ahí? La palabra clave, la acción de gracias a Dios. Porque entonces usted hace todas esas buenas obras, porque Dios le da abundancia y produce, ¿qué cosa? Acción de gracias a Dios. Entonces esas personas, el que recibe esa bendición de parte de la otra persona que es generosa, entonces da gracias a Dios. Da gracias a Dios no nada más por lo que recibió, sino da gracias a Dios por ese hermano, por esa persona que le dio eso. Y Dios ve todo eso. Versículo 12. Porque la ministración de este servicio, porque acuérdense que el contexto está hablando acerca de la ofrenda que se iba a llevar a Jerusalén por toda esa necesidad que había allá con los hermanos. Entonces dice, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, acuérdense, los santos vienen siendo los cristianos, sino que también abunda, ¿y qué dice ahí? En muchas acciones de gracias a Dios. O sea, entonces todo es así del plan de Dios. O sea, a ellos les falta, ustedes les van a proveer y va a abundar en gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. En muchas acciones de gracias a Dios. Versículo 13. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios. Esa experiencia se refiere a que, ay, mira que está recibiendo eso de parte de otros hermanos. Glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. O sea, porque están siendo obedientes ¿en qué? En dar al necesitado. Dice, y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Versículo 14. Asimismo, en la oración de ellos, ¿qué dice ahí? Por vosotros. Y venga, no nada más dan gracias a Dios porque recibieron todas esas cosas, sino dan gracias a Dios por ellos y obviamente van a orar por ellos, esas personas que fueron, dieron esta ofrenda. Dice, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Hermanos, si usted quiere tener algo superabundante en su vida, que sea la gracia de Dios. La gracia de Dios. Y dice el versículo 15, gracias a Dios por su don inefable. Yo ya les he mencionado de esta ilustración acerca de la generosidad, de que no me acuerdo en qué país de África, lo que hacen, y lo vi porque era un documental, mencionaban cómo hay unas partes que son bien desérticas, que son muy marginadas y muy no tienen dónde tomar agua. Y ustedes saben, el agua es importantísima para la vida. Entonces estos individuos lo que hacían, de repente agarraban a un mono, lo cazaban. Porque entonces el punto era de que el mono les dijera, cuando estoy diciendo un mono estoy refiriendo a un monito, no de uno que se cree mono. Ellos necesitaban agua. Entonces obviamente los animales, si los animales están con vida, significa que ellos saben dónde está el agua. Pero como es escasa, pues ellos van a proteger dónde está. Entonces estos hombres lo que hacían era, había un árbol, y en el árbol había un huequito, o ellos hacían el huequito y le ponían alimento que a ellos les gustaba al mono. Le ponían ahí alimento que ellos. Entonces venía el mono, esos como tipo monos arañas o así. Y viene y todo. Y ya llega y agarraba, ¿verdad? Pero lo que pasa es que el huequito estaba hecho de tal manera que la mano así vacía cabía muy bien. Pero una vez agarrando, ya no. Y por ser bien agarrados,
el tronco los agarró, ¿verdad? Y entonces se cuenta que ellos nada más ponen, pero dijo, porque ¿cómo va usted a agarrar uno de esos? Y luego no tiene jaulas y toda esa tecnología que tal vez otros tengan. Usted nada más tiene ahí la naturaleza. Ponían el alimento que les gustaba bastante en ese huequito, ellos lo olían, metían ahí, lo agarraban y ya no podían. Pero no querían dejar lo que los estaba atrapando. Y porque era solamente de su propia voluntad que lo dejaran y ya salían. Pero como eran bien agarrados, y venían los otros y ellos, porque veían los otros que venían y bien calmados los otros. Así eran esos tipos que son largos de estatura, altos, y así venían, y ahí con su palo. Y ya iban, y el mono haciendo un escándalo porque venían a agarrarlo, y no, pues ya lo agarraban y ya pues hacían algo para que ya el mono ya con las personas aquí pues ya se olvidó de a lo que iba ahí, ¿verdad? Y entonces ya podían zafar su mano y lo agarraban. No era para comérselo, sino que entonces lo que hacían era lo ataban de un ladito, un mecatito, y le ponían sal. Y está comiendo sal. Entonces, ¿qué produce la sal? Sed. Entonces ya después lo soltaban. Y pues córrele, vea. Tenía sed. Y ahí van atrás de él. Hasta que entonces él le descubría a ellos dónde estaba el agua. Entonces el punto que estoy dando a entender no es que seamos monos, sino que no seamos como esos monos que a la mera hora no querían ser agarrados, querían ser agarrados, e imagínense si ellos en vez de nada más que les muestre el agua lo hubieran matado, hubieran podido bien fácil. Entonces a veces nosotros por ser agarrados no vamos a recibir más bendiciones de Dios, sino nos puede pasar algo malo. ¿Por qué? Porque estamos bien agarrados, es que yo quiero esto. Y entonces nosotros sabiendo que nuestro Dios, el Todopoderoso, es nuestro Padre Celestial y Él tiene cuidado de nosotros. Pues sabe que nosotros podemos dar libremente sabiendo que nuestro Padre Celestial no nada más sabe cuáles son nuestras necesidades antes de que se la pidamos, sino que Él mismo ve cómo somos generosos y que tal vez llegamos a ser generosos como los de Tesalónica, que aún dieron más allá de sus fuerzas. Y Dios los bendecía. ¿Por qué? Porque mira, yo le voy a seguir dando este sostenimiento y todo esto, porque sé que lo que yo le doy a Él lo va a usar para bien y para ser de bendición a otras personas. Entonces aquí nos quedamos acordándonos de la primera parte, así como esos ejemplos de esos cristianos que ni siquiera están en la Biblia, sino esos de los de Acción de Gracias, los peregrinos y todo eso, cómo son de un gran testimonio para nosotros. Así nosotros también, cuando ya nos partamos de esta vida, puedan otras personas decir, mira, esta persona me inspiró, mira, este hermano me inspiró para yo seguir adelante y yo quiero ser así también. Entonces por eso es bien importante, gratitud en medio de la persecución, gratitud en medio de la tribulación y gratitud en medio de la bendición también, y ser así libremente dar a otros. Bueno, con esto vamos a terminar, pero sí queremos recordarles, si hay una persona aquí que todavía no se ha entregado a Cristo, que todavía no ha puesto a Jesús como su Señor y Salvador, y usted lo quiere hacer el día de hoy, bajar a las aguas del bautismo, lo puede hacer pasando al frente, después de que se lo indique el hermano que está dando los cantos, o si también es usted una persona que sí es cristiana, sí se bautizó y todo bien, pero se alejó de Dios y quiere regresar, entonces también puede manifestarlo. O así también si hay una persona aquí que no, sí siempre ha estado bien y todo eso, pero se mudó de otro estado o algo así y quiere ser miembro aquí, también puede manifestarlo. Gracias y Dios los bendiga.